en los siguientes años, ¿dónde está la oportunidad para el Perú para crecer? ¿En qué sectores se puede generar más trabajo en este entorno un poco complicado de crisis internacional? Well, in terms of where the best growth opportunities lie, what we know from studying and working in many other countries is that your new areas of strength grow out of your old areas. You don't just get into new areas overnight. So, for example, we have in Peru now an extensive oil and gas strength. The opportunity to grow would be in areas that are related to that strength, like perhaps petrochemicals. We have in Peru an extensive presence in agricultural production. We have opportunities to expand that agricultural production into new fields and improve technology, develop machinery and services that support agricultural production. I need to give you time. Thank you. Bueno, en términos de oportunidades de crecimiento, lo que hemos podido estudiar y apreciar de otros países es que las nuevas ideas no surgen así aleatoriamente, sino más bien surgen de viejas o antiguas ideas. Por ejemplo, el Perú tiene mucho conocimiento en todo lo que es el petróleo y el gas. Esa es una fortaleza y por lo tanto ahí hay oportunidades de desarrollo dentro de lo que podría ser los aspectos petroquímicos. También puedo mencionar que el Perú tiene una gran experiencia en el sector agrícola y creo que desde el sector agrícola se pueden desarrollar nuevos campos, nuevas tecnologías, nuevos sistemas de información que permitiría al Perú aprovechar esas oportunidades. I also believe that there's an opportunity to attract some important companies from other parts of the world to actually establish a strong presence within Peru in areas like machinery and perhaps information technology and others. And by bringing world-class companies to Peru, this will accelerate the development of skill and knowledge and further jumpstart growth in the economy. También creo que existen oportunidades para atraer a otras empresas que puedan venir y afincarse aquí en el Perú. Estas empresas podrían traer muchos conocimientos, muchas habilidades. Podrían ser empresas dentro del campo de la información o de la tecnología de la información, de la maquinaria. Son empresas de clase mundial que permitirían acelerar la adquisición de habilidades y de conocimientos localmente. Buenas tardes, señor Porter. Quisiéramos saber cómo encuentra usted a nuestro país en el marco de la crisis mundial que se está viviendo actualmente. Well, I guess as an American, I wish I were here. I think Peru has weathered the world slowdown very well so far. I think that's because the country has a sound financial situation. I also believe that Peru's economy has become much more open and much more flexible than it was in the past. That said, the great concern for Peru is that the commodity prices become lower as world growth goes down. So I think that emphasizes the need for Peru to diversify its economy beyond mining and beyond oil and gas to reduce the vulnerability to these swings in commodity prices. Creo que como ciudadano de los Estados Unidos quisiera estar acá. El Perú ha sorteado muy bien la crisis económica mundial, tiene una situación financiera bastante robusta. La economía del Perú en los últimos años está mucho más abierta y más flexible. Más bien la gran preocupación para el Perú es la caída o la disminución de los precios de los commodities o metales básicos que seguramente van a ir bajando en la medida que el crecimiento del mundo vaya bajando. Esto es una situación difícil y es una situación que se tiene que tomar en cuenta para enfrentarla. Una forma de enfrentarla sería a través de la diversificación económica.
Profesor Michael Porter, Ernesto Jara del Águila, de Radio Santa Rosa. Usted mencionó en su exposición el tema de la competitividad y el contacto que ha tenido el día de hoy con empresarios privados. En el diario El Comercio el día de hoy sale una encuesta sobre el tema de la competitividad en la sección de Economía y Finanzas. ¿Cómo cree usted, qué consejo le daría al sector empresarial privado para que, sin descuidar la competitividad, puedan contribuir con la política general del gobierno de inclusión social? Y una pregunta, si se puede, para el ministro de Economía. Mencionó el tema de ciencia y tecnología como parte importante. Hoy a las 7 de la noche tengo entendido que el Colegio de Ingenieros del Perú van a debatir el tema de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología con un invitado de Costa Rica. ¿Han pensado el gobierno en quizás en algún momento tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Muchas gracias. Well, first of all, I want to say how excited I am with the remarks that the Minister of Finance just made to you about the commitment of this government to competitiveness. I think that anybody that had a doubt about the priorities of this government, I think should be excited with this clear commitment. And the policies that he mentioned are policies that certainly I support, and I think they're very consistent with the results of the study that I helped lead last fall to really diagnose the competitive problems facing Peru. Peru's made a lot of progress, but it has a long way to go. Bueno, antes que nada quisiera decir que me siento muy emocionado con todo lo que ha anunciado el ministro de Economía esta tarde. Muestra el compromiso claro hacia la competitividad. Cualquiera que dudara antes de que este gobierno iba a fomentar la competitividad puede ver que no es así. Las políticas tienen que ser consistentes con el desarrollo del país, y esto es algo que nosotros recalcamos en un estudio que hicimos hace unos meses con respecto a los temas de competitividad. For those of you that aren't aware of it, there was a substantial study conducted of Peru's economic competitiveness last fall and last summer. It was conducted with a very broad group of Peruvians from all parts of society. And it wrote a report, which we can make available to you, which did a very honest assessment of the country's circumstances. And out of that report came a set of areas for recommendations, and out of that report came some potential goals for the country. And we are very pleased with the degree to which President Humala's statements about the future of the economy and the Minister of Finance Competitiveness Program is really quite strongly aligned with the findings of this work. Tal vez muchos de ustedes no conozcan que hace unos meses se hizo un estudio profundo sobre la competitividad del Perú. Para hacer este estudio se convocó a muchos peruanos de diferentes sectores. Nosotros podemos alcanzarles una copia en el caso de que ustedes no lo tengan. También el estudio toma en cuenta una serie de recomendaciones y metas que se han planteado para el país. El presidente Humala ha acogido algunas de estas recomendaciones y metas para el futuro del país, y estas metas y futuros están alineadas con las políticas que ha trazado el ministro de Economía y Finanzas. Let me finally answer your question about the private sector. I think that what we are now understanding much better is that the private sector, in order to grow and to be successful, can also have a very important impact on social development and on social inclusion. For example, we now have companies in Peru, like some of the companies in the Interbank Group, that are establishing new businesses and housing in the most rural areas of Peru. By growing the business in these new areas of the country that haven't had businesses before, that haven't had supermarkets before,
We bring tremendous benefit to the local community, but at the same time, the business is able to grow. So there's no conflict between business success and social development. In fact, as businesses start to rethink their strategies, I think the alignment is getting greater and greater. So I was here today trying to encourage more companies to think this way. Thank you for that excellent question. Finalmente, para contestar su pregunta sobre el sector privado, lo que entendemos mejor es que el sector privado está ahí para crear oportunidades y tomar ventajas de ella. Y el sector privado puede tener un impacto en el desarrollo social y en la inclusión social. Hay algunas empresas, sobre todo en el rubro del Internet, que están desarrollando su negocio en las zonas rurales. Estos permiten no solo que zonas que antes no tenían un supermercado, por ejemplo, ahora tengan la presencia de un supermercado, sino también que los negocios crezcan. Hay grandes beneficios, tanto para las comunidades locales como para las empresas. No vemos que exista ningún conflicto entre el desarrollo de las empresas y el desarrollo local. Le agradezco por su pregunta, muy interesante. Con respecto a la pregunta planteada del posible Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que estamos pretendiendo hacer es mejorar el marco institucional para la innovación. Y esto se está haciendo fortaleciendo a Concitec y a otras entidades encargadas de ello. Cualquier institución adicional que se cree va a ser sujeta a evaluación. Lo importante es fortalecer lo que ya existe. Existen muchas entidades encargadas de la temática y lo importante es fortalecerlas y de hecho para este propósito se encomendó un estudio a la OSD para mejorar el Sistema Nacional de Innovación en el país. De una parte central es la apuesta por la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. La conferencia ha concluido.